Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. De Dios, entonces, hablándonos en esta tarde, le damos la bienvenida a quienes en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos ahí en sus casas, en los lugares donde nos están mirando. Bienvenidos los que hemos podido venir a este lugar y en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 18 y nuestro tema para hoy, hombres de valor. ¿Cómo es? Hombres de valor. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de valor. Un hombre de valor no es aquel que carece de miedo. Un hombre de valor no es aquel que nunca en su vida ha conocido el miedo. Un hombre de valor es aquel que hace del miedo una herramienta para poder avanzar y nunca retroceder. Muchas veces nosotros consideramos que una persona de valor es aquella que nunca ha conocido el miedo, y eso no es verdad. Una persona de valor es aquella que hace del miedo una herramienta para poder avanzar. Una persona de valor es aquella que vale por lo que es, por lo que hace y por lo que sabe cuánto vale. Si usted quiere ser una persona de valor, tiene que ser una persona entonces que sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que hace, sabe para dónde va y sobre todo sabe cuánto vale usted. El problema de nosotros los seres humanos es que muchas veces no nos valoramos. Nosotros mismos nos despreciamos. Un lápiz no vale por su apariencia, un lápiz vale por lo que tiene dentro, porque es capaz de dejar huellas. Es capaz de dejar huellas, no importa si para lograrlo tiene que pasar por algún dolor. Si el lápiz tuviera sentimientos, para poder dejar esa huella que deja al escribir, tiene que soportar el dolor de que su carne sea cortada cuando le sacan punta. Si un lápiz tuviera sentimientos, tuviera gran dolor cuando le están sacando punta, pero es necesario para que a través de sacarle punta salga lo que tiene dentro, y eso que tiene dentro el lápiz es lo que en realidad vale, es lo que deja huella en un papel, en algún lugar donde nosotros queremos escribir. Pablo era un hombre de valor, no porque fuera el más fuerte, no porque fuera el menos temeroso. Pablo era un hombre de valor porque él era capaz de hacer cualquier cosa sin importar la crítica de los demás, sin importar lo que los demás decían de él. Por eso Pablo, el apóstol, llegó a ser un hombre de valor. ¿Qué caracteriza a un hombre o a una mujer de valor? ¿Cuáles son las características que debe tener esa persona de valor? Es lo que vamos a mirar. Vamos a mirarlo a través de Pablo, a través del apóstol Pablo. ¿Qué características tenía él que lo convertían en un hombre de valor? ¿Y qué podemos hacer nosotros para ser ese hombre o esa mujer de valor? Y ya dijimos, un hombre o una mujer de valor no es aquella que no tiene miedo. Una persona, un hombre o una mujer de valor es aquel que sabe qué quiere, que sabe para dónde va y que sobre todo se valora a sí mismo, se ama a sí mismo. ¿Qué características debemos tener en cuenta? Primero, un hombre de valor es colaborador y no come de balde. Si usted mira a una persona de valor, una persona agradable, es aquella persona que siempre es colaboradora, que siempre está pendiente de ayudar a los demás en cualquier lugar donde llegue. Pablo era un hombre que era muy colaborador en cualquier lugar donde él llegaba, donde él era invitado. Miremos ahí en el versículo 1 y 3 del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo también sabía hacer tiendas, pero Pablo no vivía de hacer tiendas.
simplemente también tenía ese oficio. Él llega ahí a ese lugar donde encuentra unas personas que también hacían tiendas, y él ¿qué hace? Él empieza a ayudarles, pero no porque él viviera de eso, porque Pablo no vivía de hacer tiendas. Pablo tenía un salario, Pablo vivía de la ayuda de muchos hermanos. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, y después volvemos a Hechos. Segunda de Corintios 11, 8 y 9. He despojado a otras iglesias recibiendo, ¿qué dice ahí? Recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dice entonces Pablo que cuando llega a ese lugar encuentra personas que estaban haciendo carpas y él se puso a ayudarles. Él no comía de balde, él iba donde estuviera y él era una persona colaboradora. Eso hace que una persona sea una persona de valor, una persona valerosa, una persona con valía, una persona que vale mucho. Una persona colaboradora abre puertas en cualquier lugar. Pablo no quería llegar a ese lugar donde lo esperaban y simplemente cruzarse de brazos. Aunque él tenía un salario, dice que él también se dispuso a ayudarles en lo que ellos hacían. Miremos ahí en Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Filipenses 4, 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Quién dice que sostenía a Pablo? Los de Macedonia. Y dice que le enviaban a él para cubrir todas sus necesidades. Pablo no tenía ninguna necesidad económica, porque los mismos hermanos de Macedonia se encargaban de enviarle donde él estuviera. Solamente que él también sabía hacer cartas, también sabía hacer tiendas. Y cuando él llegó a esa casa, él quiso también ganarse el plato de sopa ahí. ¿Cómo? Ayudando. Muchas veces nosotros vamos a cualquier lugar y lo que menos nos gusta es colaborar. Vamos de visita a una casa, miramos que nos sirven, nos atienden bien y nosotros no movemos un dedo para colaborar también en esa casa. En nuestra casa la vida sería mucho más agradable si cada uno de nosotros también tuviéramos esa característica y fuéramos colaboradores. No tenemos que esperar a que nos manden y nos digan. La colaboración debe ser algo que deben hacer nosotros. En la casa, el esposo, la esposa, si nosotros colaboramos cada uno en el arreglo de la casa, ¿cómo sería la forma de vida? ¿Sería bien? Si la esposa está ocupada, nada se le quita al esposo con colaborar y coger la escoba. Si el esposo está ocupado, nada se le quita a la esposa con ayudarle en lo que él está haciendo. La colaboración es la parte primordial para que nosotros vivamos bien en sociedad. Una persona colaboradora cae bien en cualquier lugar. Pablo era un hombre de valor, no porque fuera el más fuerte, no porque no tuviera miedo, sino porque tenía algunas características que hacían de él una persona de valor. Lo primero que él era, que era colaborador. Era una persona colaboradora. Él llegó ahí a esa casa y él llegó a colaborar. Algunos lo toman para decir que Pablo no necesitaba de nadie, que él trabajaba haciendo carpas, haciendo este tipo de cosas, pero miramos que no era así. Él simplemente sabía hacer y quiso colaborar, porque igual a él le mandaban un salario, porque igual a él le daban todo lo que él necesitaba, pero era una persona muy colaboradora. Segundo, una persona de valor tiene muy en claro y defiende sus principios.
principios generales y morales. Una persona de valor no es una persona de doble ánimo. Ahí en el versículo 4, ya en Hechos capítulo 18, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué dice que hacía él? Todos los días discutía su doctrina, todos los días enseñaba a los demás y los persuadía del verdadero evangelio. Una persona de valor es una persona que tiene muy en claro sus principios. Es una persona que no hace negocio de sus principios. Tiene muy en claro quién es y qué hace. El problema de nosotros hoy en día y el problema de la sociedad es que muchos no saben qué quieren ni para dónde van. Hay muchos jóvenes que hoy en día no saben qué quieren en la vida, no saben para dónde van, simplemente porque nosotros como padres no los preparamos. Porque nosotros como padres les damos absolutamente todo y no dejamos que ellos no hagan nada. Pablo era un hombre de valor, pero él llegó a ese lugar y cuando llegó a esa casa y ahí lo hospedaron, lo primero que él hizo, ¿qué fue? Colaborar con lo que ellos estaban haciendo. De eso no se mantenía él, pero sabía hacerlo. Así que él lo que hizo fue colaborar. Pero no solamente colaboraba, sino que también él tenía muy en claro quién era. Y él dice que compartía y persuadía de lo que él creía. ¿Está seguro usted de lo que cree? ¿Estamos seguros de lo que nosotros creemos? ¿Está seguro de quién es usted? Hay muchas personas que ni siquiera saben quiénes son. Es necesario estar seguro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hoy es muy común dejarnos convencer de los demás y muy pocas veces nosotros convencemos a los demás. ¿Sabe por qué hoy en día encontramos una sociedad muy inestable? Porque nuestros jóvenes hoy en día son muy fáciles de hacerse persuadir. Nuestros jóvenes muy fácilmente se hacen convencer de las cosas, de las modas del último momento y no tienen capacidad para ellos mismos poder decidir. Pablo era un hombre de valor porque era colaborador, porque tenía muy en claro y defendía muy bien sus principios. Tercero, él era un hombre de valor porque se entregaba por entero a lo que estaba haciendo. Él sabía qué hacer, él sabía qué quería. A él no era necesario estarlo empujando para que haga las cosas. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando ellos llegaron ahí a esa región, dice que encontraron a Pablo que estaba predicando a medias, que estaba haciendo las cosas a medias. ¿Cómo dice que lo encontraron? Lo encontraron entregado por entero a lo que él estaba haciendo. El problema de nosotros es que muchas veces explicamos algo, pero ahí lo dejamos. Hay mucha gente experta en comenzar muchos proyectos, el problema es que nunca los termina. Hay gente que un día está haciendo una cosa, al día siguiente está haciendo otra. ¿Qué cosas? Comenzamos y no las terminamos. Hay gente muy inestable. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Dice que cuando ellos llegaron ahí a ese lugar, encontraron a Pablo que él estaba entregado de lleno a la predicación. Él estaba entregado de lleno en lo que estaba haciendo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace usted? ¿Sí se entrega de lleno a lo que hace? Si es usted un padre de familia, si es una madre de familia, ¿sí se entrega de lleno a lo que tiene que hacer? Hoy en día hay muchas personas que les es muy difícil plantarse en algo estable. Hoy en día la sociedad nos exige eso. Hoy en día tiene que trabajar papá, tiene que trabajar mamá, tenemos que trabajar todos. Y eso hace que nosotros nos entreguemos a todo, pero a medias. Dice que Pablo, aunque ayudaba a hacer ese tipo de carpas, pero también dice que estaba entregado de lleno al Evangelio. No quiere decir que entonces no hacía ninguna otra cosa, pero sí que tenía muy en claro qué era lo que él estaba haciendo. Hay gente que ni siquiera un empleo lo puede tener estable.
Hoy está trabajando en una empresa, al mes siguiente ya está en otra. En ninguna parte está estable. Un hombre de valor, una mujer de valor es una mujer estable, una mujer que sabe muy bien qué es lo que quiere, un hombre que sabe muy bien lo que quiere y que sabe entregarse de lleno a lo que hace. ¿Qué significa eso? Que cuando se dispone a hacer algo, ¿cómo lo hace? Lo hace bien. Lo hace bien, ya hasta no terminar de hacerlo bien, no desiste de hacerlo. Pero a veces nosotros todo lo dejamos a medias. Todo a medias. En la casa empieza a arreglar una cosa, pero se acuerda de otra y va a otro lado, después sale y cuando llega todo lo encuentra en desorden. Porque pica en un lado, pica en otro, pero ninguna de esas cosas termina. Pablo dice que era un hombre de valor porque él, lo que él hacía, se entregaba de cuerpo y alma. Era un hombre apasionado por lo que estaba haciendo. Hoy en día la sociedad necesita hombres de valor. Hoy en día Cristo necesita hombres de valor, mujeres de valor. Y un hombre de valor, una mujer de valor es aquella que sabe lo que quiere, una persona que se entrega de cuerpo y alma en lo que hace. Hoy en día hay mucha gente mediocre. ¿Y por qué mediocre? Porque todas las cosas las hace a medias. Es necesario aprender a hacer bien las cosas. Y siempre decimos algo: Dios es un Dios de excelencia, y ser excelente no significa ser perfecto. Ser excelente significa cada día esforzarme por ser mejor. Si usted ya sabe hacer algo, siempre decimos nosotros, entonces preocúpese por hacerlo mejor. Y si usted no sabe hacer nada, entonces preocúpese por aprender. Si usted no sabe hacer nada en la vida, preocúpese por aprender a hacer algo. Y si ya lo sabe hacer, entonces ahora preocúpese por mejorarlo. Cada día ser mejor. Pablo era un hombre de excelencia porque lo que él hacía, lo hacía bien. Lo hacía bien. ¿Qué hace usted? Si es un estudiante, ¿está seguro de que lo hace bien? Hay muchos estudiantes que estudian para el examen, mas no para aprender. Hay muchos estudiantes con que saque la nota mínima, con tal que pase, eso es suficiente. Y vive contento con un 3, cuando podría dar mucho más de lo que está dando. ¿Está seguro usted de que lo que está dando es todo lo que puede dar? ¿O puede dar más? Puede dar más como estudiante, puede dar más como papá, como mamá, como hijo. ¿O solamente nos limitamos a lo medio? Pablo dice que él daba lo mejor. ¿Por qué Pablo era un hombre de valor? ¿Porque era alguien que no tenía miedo? ¿Porque era alguien carente de miedo? ¿Porque era el más fuerte? No, simplemente porque tenía tantas características que le daban valía. Y entre esas características dice que él era un hombre muy colaborador, una persona colaboradora. Cuando nosotros manejamos un grupo, una sociedad con personas colaboradoras, ¿qué hace falta? Nada. Cuando todos somos colaboradores, nada hace falta. En el hogar, ¿sabe por qué se vive tanta pobreza? Cuando trabajan todos. Son 4 o 5 hijos en una casa, todos trabajan. La casa está que se cae, cada día está más fea. ¿Sabe por qué? Porque aunque todos ganan, ninguno es colaborador. Nadie quiere colaborar. Parece que el techo se está cayendo, todos pasan, pero nadie hace nada por arreglarlo. No tenemos ese sentido de colaboración. Si queremos nosotros progresar, tenemos que ser colaboradores. Colaborar en la iglesia, colaborar en el colegio, colaborar en todas partes. El ser humano lo que menos le gusta es colaborar. En el colegio, cuando la profesora dice vamos a arreglar el salón y necesitamos que nos colaboren, más se demora en decir que nos colaboren que ya en el salón no hay nadie. Vamos a pedir una colaboración y todos se agachan. A esa hora se hacen lectores, a esa hora están buscando no sé qué cosas por ahí atrás, pero a esa hora no encuentran a nadie. Porque todos queremos que nos den, pero lo que no nos gusta es dar. Los seres humanos nos fascina recibir, pero dar no nos gusta. Nos gusta que nos colaboren, pero no nos gusta colaborar. Pablo dice que era una persona muy colaboradora. Segundo, él tenía muy en claro y defendía muy bien sus principios, tanto morales como generales. ¿Cuáles son sus principios? Esos no son negociables.
pero muchas veces nosotros los cambiamos por cualquier cosa. Tercero, él se entregaba por entero a lo que él estaba haciendo. ¿Qué tan entregado, qué tan entregada es usted en lo que está haciendo? Y ser entregado no significa meterme de cabeza en lo que estoy haciendo y abandonar lo demás. Ser entregado en lo que hago significa que lo hago bien. Hay personas que me dicen, pastores, que yo soy bien entregado a mi trabajo, por eso no tengo tiempo para mis hijos. Eso no es ser entregado, eso es ser desorganizado. Porque Dios dice que Él nos da tiempo ¿para qué? Para todo. Él nos da tiempo para todo. Que nosotros seamos desorganizados es otra cosa. Ser entregado en lo que usted hace no significa que se olvide que tiene hijos, no significa que se olvide que tiene esposa, que tiene esposo. Ser entregado en lo que usted hace no significa que se olvide de Dios, porque si tiene ese trabajo, precisamente lo tiene gracias a ¿quién? A Dios. Pero nos entregamos tanto al trabajo que nos olvidamos de Dios. Hay que ser entregado. Pablo dice que él fue un hombre como entregado, pero no se olvidaba de las otras cosas que también tenía que hacer. Cuarto, ser un hombre de valor es poder renunciar a su propósito, o sea, no renunciar a su propósito. Los judíos no querían escuchar a Pablo, entonces él sencillamente se fue a enseñarle a los gentiles. Una persona de valor, una persona de valía es aquella que no renuncia a su propósito. Muchas veces nosotros por los problemas lo que hacemos es renunciar a ese propósito, a ese sueño, a ese anhelo, a eso que yo deseo hacer. Ahí en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo tenía que predicarle a quién. O estaba predicándole a los judíos en ese entonces. Pero como no quisieron escucharle, entonces él dijo, ahora me voy a los gentiles. Pero de todas formas, él no dejó que el problema, el obstáculo, la dificultad le impidiera lograr su propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la verdad. Pero ahí había obstáculos, pero ahí había personas que no le dejaban. Él renunció al propósito. No, él cambió el método. Si usted tiene problemas y tiene dificultades, cambie el método, pero no renuncie al propósito. ¿Cuál es su propósito? La persona mediocre, ¿sabe cuál es? Es aquella que siempre todo lo termina destruyendo. Tiene un problema y todo lo acaba. Acaba el hogar, acaba con la empresa, acaba con lo que está haciendo, acaba con el estudio. Simplemente se enoja porque encontró algunos obstáculos y todo lo tira por la borda. El mediocre, cuando está estudiando y encuentra que tiene problemas, ¿qué hace? ¿Sigue adelante? No, él se retira. Él se retira. Y se mete en otra carrera y ahí encuentra también problemas. ¿Y qué hace? También se retira. El mediocre se casa y encuentra que con la esposa, con el esposo, tiene problemas. ¿Qué hace? ¿Lucha por mejorar? No, lo más fácil. Él dice, me separo. Porque eso es lo más fácil. Porque él hace que el propósito sea cambiado. Una persona de valor nunca renuncia a su propósito. Él no renuncia a su propósito. ¿Cuál es el propósito que usted tiene? Va a encontrar problemas, va a encontrar dificultades. Si usted quiere ser una persona de éxito, si usted quiere ser una persona de valor, va a encontrar problemas. Ahora la dificultad está en si usted deja que esos problemas le cambien el propósito. Si usted decide irse a una ciudad cualquiera, va a encontrar impedimentos, pero ya depende de usted si hace que cambie el propósito, si cambia el destino. ¿Qué quiere ser usted? Mire que Pablo no cambió el propósito, lo que él cambió fue los medios. Él dice que en ese lugar no pudo compartir la palabra, entonces ¿qué hizo?
se cansó, se aburrió, dijo ahora estoy desanimado. No, simplemente dijo, si aquí no me escuchan, me voy a que me escuchen en otro lado. Pero el problema de nosotros es que constantemente, llevados por los problemas, lo que cambiamos es el propósito. Usted tiene un propósito muy interesante con su hogar. ¿Cuál es el propósito? Toda persona se casa con un solo propósito. ¿Cuál es? ¿Vivir infeliz? El propósito de uno cuando se casa es vivir feliz. Ese es su propósito. Pero va a encontrar problemas, pero va a encontrar obstáculos. ¿Qué hace? ¿Cambia el propósito? Hay algunos que cambian el propósito y entonces ya no sigue luchando por hacer un hogar feliz. Ahora toma decisiones que le van a llevar a vivir una vida de infelicidad. Ahora dice que entonces ya no habla, se volvió muda, ya no contesta. Y hace que cada día ese propósito se aleje más. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que usted quiere? Dentro de la iglesia usted quiere llegar a ser un gran líder, un gran predicador, quiere ser un gran evangelizador. Va a encontrar problemas, va a encontrar dificultades. Todo depende de cuán claro tiene su propósito. ¿Cuál es su propósito? El propósito de Pablo era llevar el evangelio. Ahí no se pudo. Entonces, ¿él qué dijo? ¿Ya no voy a hablar más? ¿Ya no voy a predicar más? No, chicos, aquí no me dejan hablar, entonces le hablo a los gentiles, le hablo a los demás. Pero muchas veces nosotros dejamos que los problemas, las dificultades cambien nuestro propósito. Esta tarde lo que Jesucristo quiere decirle es, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito en la vida? Si tiene un propósito, porque hay otro problema con el ser humano, y es que hay muchas personas que no tienen un propósito. Cada mañana se levanta y no sabe qué hacer. Eso es vivir sin un propósito. Cada uno de nosotros debemos tener un propósito. Si usted no quiere cambiar su propósito, si no renuncia a su propósito, como base mínima, debe conocer cuál es su propósito. Si usted no sabe qué quiere de la vida, pues difícilmente, ¿con qué va a renunciar? Si total no tiene nada, ni sabe nada. ¿Qué es lo que usted quiere? Es más, si quiere planes cortos esta semana, usted ya se puso un propósito para esta semana, ¿usted sabe qué va a hacer esta semana? Porque a veces nosotros nos levantamos de la cama sin ningún tipo de propósito. Se levanta simplemente para comer, dormir y nada más. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere hacer usted en su vida? ¿Cuántos años tiene usted? Eso nos facilitaría buscar un propósito. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué espera de la vida? ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde está apuntando su vida? Si usted sabe para dónde va, un día lo va a poder lograr. De lo contrario, no. De lo contrario, es muy difícil. ¿Cuántos años tiene? ¿Está desarrollando un propósito? ¿O vive de los demás? ¿O vive del aire? ¿O vive de la familia? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quiere lograr en la vida? Para yo poder seguir insistiendo en algo, debo saber qué quiero, debo saber para dónde voy. El adagio popular, ¿qué dice? El que no sabe para dónde va está perdido. ¿Sabe qué quiere hacer con su vida? Hay gente increíble que ya lleva 18, 20 años y no sabe qué quiere. Nosotros encontramos jóvenes allá afuera que a los padres les dicen, no se meta en mi vida, yo ya soy mayor de edad. Pero qué tristeza que sabe que es mayor de edad, sabe que ya tiene una cédula, pero no sabe qué quiere, pero no sabe para dónde va. ¿De qué le sirve tener una cédula si no sabe para dónde va? ¿De qué le sirve tener una cédula si no sabe qué hacer con ella? Y siempre hemos dicho algo aquí a los jovencitos que dicen, yo ya soy mayor de edad, yo tengo cédula, vaya con la cédula y compre en el supermercado, a ver cuánto le dan. Súbase al bus y presente la cédula. Total, usted con la cédula soluciona todo. Usted dice que ya es mayor de edad y que tiene cédula, entonces con la cédula pague su universidad, con la cédula pague su colegio, con la cédula súbase un taxi y pague con ella. Pero yo veo que esa cédula en la sociedad no le sirve para nada. Esa cédula solo le sirve para encararse con quién, con la mamá y el papá. No se me meta en mi vida que yo ya soy mayor de edad. ¿De qué le sirve ser mayor de edad si no sabe para dónde va? Si no sabe qué es lo que quiere, si no tiene un propósito en su vida.
Pablo tenía muy en claro qué era lo que él quería y por eso él no renunciaba a su propósito. Quinto, ya lo importante, un hombre de valor es el que le cree y le sirve a Dios. Ahí en el versículo 9 y 10 de Hechos 18. 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué le dijo Dios? No tengas miedo y no calles, habla. ¿Qué significaba eso? Sírveme. Pablo estaba a cargo de predicar, de evangelizar. ¿Y qué le dice Dios a Pablo? No tengas miedo, no calles, sigue hablando. Pero muchas veces nosotros lo que tenemos es temor, y no solamente temor, sino que nosotros dejamos que ese miedo nos calle, que ese miedo obstaculice nuestro propósito. Algo muy importante, nosotros podemos tener proyectos, sueños, anhelos, pero si no contamos con la bendición de Dios, difícilmente los vamos a poder lograr. Debo creer, pero también tengo que servirle a Dios. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero ¿le servimos? Creer puede creer cualquiera. Santiago, ¿qué dice? Que puede creer también ¿quién? El diablo, los demonios. Santiago dice, tú dices que crees, bien haces, pero los demonios también creen. Los demonios también creen. Si tú dices, no, pero yo creo en Dios, bueno, Satanás también cree en Dios, lo único es que él no le obedece. De ahí él cree que hay un Dios, él cree que existe Dios, pero no le obedece. Que nosotros sepamos que existe Dios, pero hagamos las cosas de acuerdo a como a mí me conviene. Yo siempre digo algo, cuando la gente me dice que yo creo, es que a Dios no le interesa que creo, es que cree Él. La cuestión no es qué creo yo, sino qué dice la palabra. Eso que usted y yo estamos asegurando, ¿lo dice la palabra o lo dice usted? Porque si lo dice usted y lo digo yo, eso no vale de nada. Lo que importa es que lo diga Él, que lo diga su palabra. Es necesario tener muy en claro, creerle, pero también servirle. Ahí en Lucas, y después volvemos a Hechos, Lucas 17:10, ¿qué significa para Dios servirle? Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Así que, ¿qué dice? Cuando ustedes hagan lo que se les ha mandado que hagan, digan, ¿qué dice? Siervos inútiles somos, porque lo único que hemos hecho es lo que nos tocaba hacer. Porque para Dios una persona útil es aquella que hace más de lo que le toca hacer. Hay cosas que nos toca hacer y tenemos que hacerlo. Si usted le están pagando para que trabaje de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, ¿está haciendo algo fuera de lo común ahí? Para eso le están pagando. A usted le pagan para que trabaje de 8 a 12. Nada de extraordinario está haciendo ahí. Sería diferente si usted a su patrón le dice, yo voy a salir ahora a las 12:30 porque tengo que hacer algunas cosas aquí en el trabajo. Ahí sí está haciendo más de lo que le toca. Lo otro le estaban pagando. Pero para Dios dice que el siervo inútil es aquel que tan solo hace lo que le toca. Y por eso Pablo dice que él estaba también sirviendo. ¿Qué le dice Dios a Pablo en esa visión? No tengas miedo. Habla, predica. Significaba sírveme. No basta solo con creer en Dios. Es necesario servirle a Dios. ¿Le estás sirviendo a Dios? Creerle, todo el mundo le cree. Allá afuera hay ladrones. ¿Y qué pasa? ¿Creen o no creen en Dios? Ellos creen en Dios. Le acaban de robar la billetera a alguien y ellos siguen creyendo en Dios. Creer en Dios puede creer cualquiera.
pero servirle es otra cosa. Servirle es muy diferente. Y Dios lo que está buscando es un pueblo precisamente que le sirva. Sexto punto, lo que caracteriza a un hombre de valor es humilde. Una persona de valor es una persona humilde, que está dispuesto a aprender de cualquier persona que sea más humilde que él todavía. La persona ignorante se resiste a creer que los humildes tengan algo que enseñar. Una persona de valor es una persona humilde. Versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice que llegó a Apolo, que era un hombre elocuente, un hombre muy instruido, un hombre que sabía mucho, pero sin embargo llegaron dos personas, tal vez humildes, y ¿qué hicieron? Le dijeron, usted sabrá mucho de eso, pero de las cosas de Jesús no sabe nada. Él era muy elocuente y él hablaba mucho, pero hablaba de lo que en verdad Jesús quería que hablara. De eso no hablaba, él no tenía conocimiento de eso. Él hablaba de lo que decía la Escritura, conocía la Escritura. No, él hablaba de lo que había sido instruido antes. Y esas dos personas fueron capaces de enseñarlo. Y él fue tan humilde que él aceptó que ellos le enseñaran. La persona ignorante es aquella que cree que ya todas se la saben. Por eso nunca aprende más. Por eso ya se quedó. La persona inteligente es aquella que cree que todos los días puede aprender algo. Por eso es inteligente. Por eso cada día sabe más. El ignorante no, el ignorante cree que con lo que tiene es más que suficiente y ya no quiere aprender más. Este hombre Apolos, ¿qué dice que era? Instruido, era muy elocuente, era una persona que sabía mucho, pero en realidad de Jesús no sabía nada. Hay personas que hablan, pero la Biblia casi nunca la leen. Habla porque por ahí le han dicho. Habla porque en el lugar donde se congrega alguien le dijo, pero lo ha comprobado en la palabra, ha leído la palabra, ha estudiado la palabra. Hay gente que defiende lo suyo pero sin conocimiento. Simplemente lo defiende porque eso le dijeron, pero nunca lo comprobó. Dios nos deja esto, la Biblia. Dios no quiere que hablemos de lo que a nosotros nos parece, sino que hablemos lo que a Dios le parece. Eso es muy diferente. A mí me pueden parecer muchas cosas, pero a Dios totalmente diferente. Un hombre de valor es un hombre humilde, una mujer de valor es una mujer humilde, capaz de aprender de un niño, capaz de aprender de cualquier persona. Aprende cada día. Séptimo y último punto, es capaz de despojarse de toda manera pasada de vivir. Ahí en Efesios capítulo 4 versículo 22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un hombre de valor, una mujer de valor es capaz de volver a empezar de nuevo. Es capaz de decir, sí, me he equivocado, sí, estoy errado y es necesario cambiar. Es necesario volver a empezar, es necesario volver a comenzar. Esta noche ya lo que Jesucristo quiere decirnos es, mira lo que estás haciendo,
Mira lo que estamos haciendo. Y si es necesario volver a comenzar, es necesario volver a comenzar. Mira el problema que tienes en tu hogar, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. Si es necesario volver a comenzar, vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar otra vez. ¿Qué cosas nosotros necesitamos rescatar? Es necesario volver a empezar. Pero muchas veces nuestro orgullo hace que nosotros no avancemos. Nuestro orgullo hace que nosotros no reconozcamos que nos hemos equivocado y que es necesario volver a corregir. Una persona de valor es aquella que es capaz de entender que hay que empezar, hay que volver a comenzar. Había algo importante, y es que el último consejo que le dio David a Salomón, ¿sabe cuál fue el último consejo que le dio? Que él fuera varón, que él fuera un hombre de verdad. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, sé fuerte y sé que le dice, hombre. Mire que el último consejo de David cuando él ya estaba muriendo, ¿cuál fue? Que su hijo fuera hombre. Dijo: esfuérzate y sé hombre. Sé un hombre de valor. Porque hay gente que considera que es hombre simplemente por su sexo, pero eso no lo hace un verdadero varón. Esfuérzate y sé varón. Es más, los filisteos sabían que el poder conquistar algo era necesario ser un verdadero varón. Veremos ahí en 1 Samuel 4:9. 1 Samuel 4:9. Los filisteos tenían que enfrentarse a los israelitas, y en ese momento creían que estaban en desventaja porque a los israelitas los estaba ayudando Dios. Pero más sin embargo, aunque los filisteos consideraban que estaban en desventaja, ellos que dijeron ahí en el 4, versículo 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed, ¿qué les vuelve a repetir? Hombres y pelear. Los filisteos sabían que para poder ganar esa batalla necesitaban ser unos verdaderos hombres, unas verdaderas mujeres, o como dicen otras versiones, unas varonas de verdad. Para poder lograr algo en la vida se necesita ser verdaderas mujeres o verdaderos hombres. Por eso el último consejo de David a su hijo, ¿cuál fue? Sé un verdadero hombre. Si quieres gobernar bien, sé un verdadero hombre. Si quieres ganar la batalla, ¿qué dijeron los filisteos? Seamos verdaderos hombres. De lo contrario, difícilmente. Hombres de valor, hombres que saben que quieren, mujeres que saben que quieren, hombres con un propósito claro. ¿Qué quiere? ¿Para dónde va? Un verdadero hombre de valor es aquel que es capaz de reconocer sus errores para poderlos corregir. Para un hombre de valor, los fracasos no son más que estímulos que los retan para seguir adelante. Para un hombre de valor, los problemas no son problemas. Los problemas no son más que retos para poder seguir luchando y avanzando en la vida. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.